Empatía y educación. Todo el mundo habla de paz, pero la gente educa para la competencia. Y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. María Montessori. Ser solidarios no es posible si antes no somos seres empáticos. Pero, ¿qué es la empatía? Es la capacidad de comprender el estado emocional de la otra persona. Es una cualidad que está incluida dentro de la inteligencia emocional y que permite conectar nuestras emociones con la de los demás. ¿Por qué aplicar la empatía en la educación? Porque permite el desarrollo de la tolerancia, ayuda a reducir los prejuicios y el racismo, a su vez de hecho que detiene el bullying, un problema serio en las instituciones educativas, ya que hace a los estudiantes más amables e inclusivos con sus compañeros. En general, la empatía combate muchísimos problemas como desigualdad entre amigos del mismo salón o institución educativa y permite el crecimiento personal y las sanas relaciones entre compañeros. Beneficios de la empatía. Ponernos en el lugar del otro es un aspecto fundamental para lograr el bienestar personal y armonizar el cuerpo y la mente. De hecho, gracias a esta cualidad somos capaces de comprender a los demás y relacionarnos con ellos de forma satisfactoria. Los beneficios son los siguientes. Sin duda mejora la comunicación y aumenta la confianza mutua. Una persona con capacidad empática sabe cómo crear el clima emocional adecuado. Es capaz de hacer sentir cómodas a las personas de su entorno. Desarrolla el carisma y encanto personal. Son las capaces de conectar emocional y afectivamente con su entorno. Puedes desarrollar esta capacidad si aprendes a escuchar de forma activa. Disminuye la agresividad. Incremento de la satisfacción personal. Comprendiendo, respetando y ayudando a los demás, podemos aumentar nuestro grado de satisfacción personal. Nuestra autoestima subirá y se reducirán los niveles de estrés y ansiedad. Historia. Para el siglo XVIII, la primera vez que se usó formalmente el término empatía fue en este siglo, refiriéndose al Robert Bische con el término alemán de Einfühlung, que se traduciría como sentirse dentro de. Para el año 1757, algunos filósofos y pensadores como Leibniz y Rousseau habían señalado la necesidad de ponerse en el lugar del otro para ser buenos ciudadanos. También Adam Smith, en su teoría sobre los sentimientos morales de 1757, habla de la capacidad de cualquier ser humano para sentir pena o compasión ante la miseria de otras personas o dolor ante el dolor de otros, y, en definitiva, ponernos en su lugar con ayuda de nuestra imaginación. Para el año 1909, Titchener acuñó el término empatía tal y como se conoce actualmente, valiéndose de la etimología griega, cualidad de sentirse dentro. Para el siglo XX, comienzan a surgir nuevas definiciones de la empatía. Así, señala que la empatía se produce por una imitación interna que tiene lugar a través de una proyección de uno mismo en el otro. Uno de los investigadores pioneros en el estudio de la empatía desde un enfoque cognitivo es Kohler, para quien la empatía consiste en la comprensión de los sentimientos de los otros. Para el año 1934, años más tarde, Mead continuará con esta visión de Kohler, añadiendo que adoptar la perspectiva del otro es una forma de comprender sus sentimientos. Dimensiones de la empatía. La empatía posee tres variedades principales entre las cuales se encuentran. La empatía cognitiva, que nos permite comprender las razones por las cuales los demás experimentan una emoción. Esta capacidad permite asumir la perspectiva de la otra persona, entender su estado mental y manejar nuestras emociones, al mismo tiempo que se valoran las de los demás. La empatía emocional, por su parte, nos permite conectar con otras personas hasta el punto de sentir en nuestro cuerpo lo que la otra persona siente o experimenta. Y la preocupación empática, que caracteriza a la capacidad de ir más allá de reconocer y experimentar lo que otras personas piensan o sienten. Esta tercera dimensión de la empatía tiene como eje la búsqueda de bienestar en el otro, que nos lleva a ocuparnos de los demás y ayudarlos en el caso de que sea necesario. Diferencia entre empatía y simpatía. Con respecto a la empatía, se caracteriza por lograr identificar las emociones de la otra persona. Además, se comprende los sentimientos por medio de la escucha activa. Tiende hacia la sincronización emocional entre los miembros. Se centra más en la persona que en las posibles soluciones. Hay un énfasis en la emoción producida más que en la situación que lo genera, y no se juzga los sentimientos, sino que se busca comprenderlos. En relación a la simpatía, aquí se intenta dar respuestas racionales a las emociones. Los sentimientos se comprenden de forma superficial. Se trata con amabilidad a la otra persona, pero sin involucrarse totalmente. Además,
Se centra más en los consejos y las soluciones. Se busca subestimar el problema o focalizar el lado positivo y se intenta presentar juicios o invalidaciones a los sentimientos de la otra persona. Empatía desde las neurociencias. Desde el punto de vista de la neurociencia, el surgimiento de la empatía se encuentra en las neuronas espejo. Estas permiten reflejar la acción ajena mediante la observación. La neurociencia también explica que el desarrollo de la empatía se debe a la gran densidad de materia gris tanto en la corteza insular como en la corteza medio singular. Por eso se afirma que el daño en cualquiera de estas zonas explicaría por qué hay individuos que carecen de empatía u otros que la tienen en exceso. ¿Cómo cultivar la empatía? Los humanos naturalmente poseen neuronas espejo, que son la base de la empatía. Esto, sumado a la socialización, permite poder alcanzar unos niveles adecuados de empatía. Por ende, la educación emocional de los padres es fundamental para que un niño desarrolle empatía. Es decir, si es atendido emocionalmente, crecerá respetando, escuchando e identificando las emociones de los demás. La escuela, por su parte, es el lugar idóneo para la alfabetización emocional, ya que a través de la interacción social de estudiantes y maestros, el aula se convierte en una microsociedad en donde se logra el desarrollo y evolución de actitudes empáticas. Además, la sociedad también tiene una función en la obtención de la empatía, aquel espacio donde se produzcan acciones empáticas, se realicen modelos y actitudes positivas, es a la vez un ambiente en donde se fomenten seres empáticos. Educación para la empatía. La educación para la empatía supone una preocupación central en la educación, ya que actualmente las problemáticas asociadas a la falta de empatía están en aumento. Si bien es cierto, biológicamente tendemos a la violencia y a la empatía, pero la educación, el aprendizaje y las experiencias modifican los sustratos biológicos. En ese sentido, la educación en empatía debe iniciar en la infancia, tanto en los hogares como en las escuelas, educando en valores, inclusión y procurando no transmitir ningún dogma, porque el objetivo es favorecer a la flexibilidad mental, la tolerancia y el respeto. Obstáculos para la empatía. Hay diversos, por ejemplo, racionalizar sin conectar con las emociones y sentimientos, crecer en un entorno no empático, el ensimismamiento, el sentimiento de culpa, empatizar solo con lo que está lejano, la tendencia a juzgar, etc. ¿Quiénes carecen de empatía? Moya 2014 considera a las personas con trastornos de personalidad y esquizofrenia, como al narcisista y al antisocial, también a las personas que padecen ansiedad y o depresión. La empatía en el aprendizaje. La empatía hace posible que el mundo de unos y otros se enriquezca, permite alcanzar mejores aprendizajes. Para ello, es importante que en la relación docente y estudiante exista un clima de confianza, donde se fomente la autonomía, la curiosidad, la motivación, el esfuerzo y una constante retroalimentación. Una buena opción es el aprendizaje cooperativo. La empatía y la inteligencia emocional. La socialización de las emociones es un aspecto de suma importancia para la adecuada expresión emocional y la empatía. Los alumnos con capacidad empática son los que saben entender y comprender a los demás, para saber lo que están sintiendo o incluso lo que pueden estar pensando. Al identificar y entender de forma adecuada las emociones, desarrollan la capacidad de relacionarse con los demás, gracias a la empatía, lo que permite incrementar el éxito en sus estudios y lograr una satisfacción más integral. Desarrollo de la empatía en el educador. La empatía debe consistir en los conocimientos del alumno y la capacidad que tenga el educador para entender y captar lo que le dificulte al alumno, quien requiere de una ayuda específica. Con una actitud exacta y precisa que el educador adopte frente a sus estudiantes, determinará que ellos se abran y se sientan en confianza.
Algunas actitudes son básicas y comunes en todos los alumnos y en distintas etapas de su desarrollo, mientras que otras son diferenciadas dependiendo del nivel educativo. ¿Cómo fomentar la empatía en el aula? Primero debemos atender emocionalmente al alumno. Así aprenderá a escuchar sus propias emociones y de los demás, asentando con ello las bases para el desarrollo de la empatía. También debemos enseñarle a escuchar al compañero, no solo atendiendo lo que dice, sino cómo lo dice. También debemos enseñarle juegos basados en técnicas empáticas para la resolución de conflictos, ya que la base de estos juegos es ponerse en el lugar del otro. También debemos asignar proyectos de colaboración, tareas y discusiones grupales para que puedan desarrollar sus habilidades sociales. Este es un aporte presentado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, docente doctora Julia Tevez Quispe, alumnos Alessandra Urteaga, André Vázquez, Cristian Sánchez, Juan Carlos Sánchez, Priscila Yunca.